todos y todas de nuevo. Bueno, hoy quiero tratar un tema que me toca aclarar muchísimas veces en consulta y es el concepto de la báscula como indicador de salud. Actualmente ya somos muchas y muchos los dietistas y nutricionistas que trabajamos de una forma más completa la educación nutricional y que ya hemos dejado un poco atrás la cultura de la dieta y la báscula como herramienta principal de medición de salud. Porque sí, ya nos han metido durante mucho tiempo que el número de la báscula es el que va a determinar si estamos sanas o no estamos sanos, es el número que nos va a decir si tenemos que perder peso o tenemos que ganar peso, y hoy en día ya hemos visto que hay muchas otras formas de saber si estamos o no saludables, hay muchas formas de medir la salud que nada tienen que ver con el número de la báscula. Desde hace tiempo atrás, como os digo, siempre se ha tenido la báscula como la principal herramienta medidora de salud y también otro indicador que es el típico IMC, el índice de masa corporal, que también se había convertido en lo principal que tenemos que hacer para saber si estamos o no estamos en nuestro peso saludable. Pero a día de hoy ya hemos visto también que este indicador de salud para nada es justamente un indicador de salud, porque solamente tiene en cuenta el peso y la altura de la persona. Por tanto, si solamente tiene en cuenta la altura y el peso de una persona, pues por poneros un ejemplo muy fácil de entender, por ejemplo, un culturista o Arnold Schwarzenegger, por ejemplo, si le hacemos a Arnold Schwarzenegger este índice de masa corporal teniendo en cuenta únicamente su altura y su peso, nos daría que está en rango de quizá obesidad tipo 3, cuando para nada es así. En este caso, como esta persona, Arnold Schwarzenegger o un culturista o cualquier persona que tenga un elevado porcentaje de masa muscular, al tener tanta masa muscular su peso también es muy elevado, y en este índice, como solo nos tiene en cuenta estas dos variables, saldría un rango de obesidad tipo 2 o tipo 3. Sin embargo, si hacemos este índice de masa corporal a otra persona con el mismo peso que Arnold Schwarzenegger, pero que este peso, en lugar de la mayor parte proceder de la masa muscular, procede de la masa grasa, nos va a dar el mismo indicador, obesidad tipo 2, obesidad tipo 3, pero sin embargo la composición corporal de las dos personas no tiene nada que ver. Y con este ejemplo se ve muy fácil por qué la báscula no es el mejor indicador de salud y por qué el índice de masa corporal tampoco nos sirve. Así que, como veis, a mismo peso puede haber diferente composición corporal. Depende de dónde venga ese peso, si viene de la mayor parte de masa muscular, si viene de masa grasa y de otros factores. Por lo tanto, por ejemplo, en un proceso de pérdida de peso va a ser mucho más interesante conocer cuál es el porcentaje de masa grasa, cuál es el porcentaje de masa muscular, antes de saber cuál es el número de la báscula. Por eso es mucho más interesante utilizar otras herramientas, como por ejemplo el índice de cintura-cadera, como por ejemplo incluso la propia ropa también nos puede dar muchas señales si la ropa nos queda más holgada. Esto puede ser muchísima mejor herramienta que mirarnos solamente el número de la báscula. Además, el peso también nos puede ir variando por otros motivos, durante el mismo día incluso, por eso no es nada recomendable estar todo el rato pesándose, porque el peso, como os digo, en el mismo día puede cambiar de un montón de formas y por un montón de factores distintos. Por ejemplo, uno de esos factores que afectan un montón es, por ejemplo, los líquidos. Estos líquidos también van a ir cambiando en función de muchos factores también, como por ejemplo pues la cantidad de sal que tomemos en nuestra alimentación, la cantidad de ejercicio físico, nuestro nivel de hidratación general, nuestro ciclo menstrual, las medicaciones que estemos tomando. Todo esto va a hacer que nuestro nivel de agua corporal vaya cambiando en el mismo día. Por eso, por ejemplo, en personas que tienen tendencia a tener retención de líquidos o personas que directamente padecen retención de líquidos, no es muy útil utilizar la báscula como medidor de salud, porque hay muchas personas que tienen retención que cuando se suben a la báscula, aun a pesar de haber estado comiendo saludablemente, aun a pesar de haber hecho ejercicio, el número de la báscula está totalmente estancado o incluso ha subido. Entonces, en estos casos es, como os digo, totalmente inútil subir a la persona a la báscula porque no nos va a dar una información real. Otro de los factores que van a afectar a la pérdida de peso, ganancia de peso y el número de la báscula es la cantidad de masa muscular que tenemos. Si por ejemplo somos personas sedentarias, pues poco a poco vamos a ir perdiendo nuestra masa muscular y eso también se va a ver reflejado en la báscula, es decir, vamos a ir bajando peso
de báscula, pero si lo bajamos de masa muscular no es una buena noticia. Por eso en muchas dietas milagro y muchas dietas rápidas, en muchas de esas dietas se baja muy rápido la masa muscular, pero esto no es una buena noticia. Y por el contrario, igualmente, si empezamos a hacer demasiado ejercicio, empezamos a aumentar nuestro ejercicio físico, también poco a poco la idea es que vayamos aumentando nuestra masa muscular, y eso también lo vamos a ver en la báscula como un estancamiento de peso e incluso con un aumento de peso, porque el músculo, recordemos que también pesa. Pero en este caso esa subida de peso sería totalmente positiva. Por tanto, este sería otro de los motivos por el cual el número de la báscula no siempre nos va a dar una información real. Por supuesto, otra de las cosas que afectan es el porcentaje de masa grasa. Esto sí que es algo que cuesta mucho reducir, no es fácil, tampoco es rápido, porque como siempre digo, lo que se lleva haciendo mucho tiempo no se puede pretender cambiarlo y reducirlo en cuestión de unas semanas o unos meses. Para bajar grasa corporal lo más importante es estar en déficit calórico, y eso requiere un cierto esfuerzo que hay que llevar a cabo, y por tanto requiere un tiempo y una adaptación para que esto se pueda conseguir. Y además de todo esto, también hay muchos otros factores que nos van a afectar a la hora de perder o ganar peso, como por ejemplo las medicaciones que estemos tomando, el nivel de estrés que tengamos, la calidad de sueño, los cambios hormonales también, nuestra edad, nuestra genética, entre muchos otros. Por eso siempre hago tanto hincapié en no fijarnos únicamente en el número de la báscula como indicador de salud. Además, fijarnos solamente en la báscula también nos va a crear una dependencia a esta máquina, y eso no puede ser. Es decir, no podemos basar nuestro estado de ánimo en función de si el número de la báscula ha subido o ha bajado, porque entonces nos estamos perdiendo otros cambios que seguramente sí que estamos haciendo y que son muy positivos. Hay que valorar muchísimas cosas cuando estamos en un proceso de educación alimentaria, además de los cambios corporales, que yo sé que pues una persona que está buscando bajar peso, evidentemente lo que más le va a motivar pues es bajar peso, bajar grasa corporal, etcétera. Pero además de esto también hay que valorar otra serie de cosas que no tienen nada que ver con los números de báscula o números de circunferencias, de centímetros y demás, que también son muy importantes. Como por ejemplo, hay que saber valorar si estamos durmiendo mejor debido a la buena alimentación, si tenemos mejor energía, si tenemos un mejor tránsito intestinal, si estamos aprendiendo a elaborar nuestro propio menú saludable, si hemos aumentado un poco el ejercicio físico, si la ropa nos empieza a quedar más holgada. Todo esto son cosas que hay que valorar mucho cuando estamos en un proceso de cambio de hábitos, porque si no, como digo, nos estamos perdiendo unas cosas muy positivas que por supuesto hay que darles mucha importancia. Y sobre todo, una cosa que hay que valorar mucho es el poder tener vida social sin estar continuamente pensando en la alimentación saludable. Poder tener caprichos, poder comer un trozo de tarta, poder tomarnos un helado sin sentir después culpabilidad, que es lo que nos lleva el hacer dietas milagro y dietas estrictas y centrarnos únicamente en el número de la báscula como indicador de salud. Es muy importante que valoremos todo en conjunto y que seamos conscientes de que los cambios de hábitos tenemos que mantenernos en el tiempo, porque si no nos van a afectar también negativamente a nivel psicológico, y por tanto yo siempre os animo a que hagáis una educación alimentaria, que no hagáis cosas raras, que no hagáis cosas locas, simplemente que cambiéis de hábitos para poder alcanzar vuestro objetivo, pero sobre todo poder mantenerlo a largo plazo, y que durante ese proceso estéis de una forma pues tranquila y que no tengáis ningún tipo de presión. Y por supuesto, para esto os podemos ayudar los y las dietistas nutricionistas a cambiar vuestros hábitos, a enseñaros cómo podéis planificar de una forma saludable vuestra alimentación, y durante este proceso que estéis lo más tranquilos y tranquilas posibles, porque esto no se trata de juzgar y no se trata de llevar una alimentación estricta, sino justo lo contrario, de que os sintáis tranquilos, de que sea una alimentación flexible, para que así podáis alcanzar vuestro objetivo y además mantenerlo a largo plazo. Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya podido ayudar, espero que a raíz de este vídeo haya podido aportar algo para que a partir de ahora no veáis la báscula de la misma forma. Personalmente, yo en mis consultas presenciales cada vez utilizo menos la báscula como herramienta.
porque considero que en muchos casos es una herramienta negativa y por tanto cada vez utilizo más todo esto que os he comentado, el escuchar las sensaciones de cada persona, los cambios en su vida y en fin, pues utilizar incluso la ropa como medidor de salud para ver si va quedando más holgada y demás. La báscula no es algo fundamental, podemos avanzar sin la báscula y podemos estar más saludables sin necesidad de subirnos a la báscula. Y antes de acabar el vídeo quería comentaros dos cosas. Por un lado, que todavía tenemos en marcha el programa Más Salud que estamos haciendo desde Fisiomed, que es el centro donde yo paso consulta presencial en Zaragoza. Es un programa donde se incluyen 2 meses de servicio personalizado. Por un lado está la parte nutricional, en la que yo os ofrezco 2 meses de plan nutricional personalizado con seguimientos presenciales, seguimientos vía WhatsApp y toda la documentación pues personalizada para vosotros y vosotras. Y por otro lado está el trabajo de fisioterapia y ejercicio por parte de mi compañero, que incluye 10 sesiones, que también es totalmente personalizado. Si queréis pedir información o reservar plaza, tenéis que mandar un correo a esta dirección de aquí. Por otro lado está pendiente la charla que voy a impartir el día 28 de este mes en el centro Actívate Familia, aquí en Zaragoza también, que va a ser una charla de 1 horita de duración, dirigido sobre todo a madres y padres, en la que voy a dar diferentes ideas de almuerzos saludables para que los niños y las niñas se puedan llevar al colegio. Ideas tanto dulces como saladas, adaptadas también a niños y niñas con alimentación vegana, vegetariana, etc. Toda la información la enviaré por correo electrónico a los asistentes y además se llevarán un regalito que no os puedo desvelar todavía. Igualmente, si os queréis apuntar a la charla, pues no tenéis más que apuntaros en este correo de aquí. Y ahora sí, pues espero que paséis muy buen día y nos vemos en el siguiente vídeo.